Aquí estamos en su programa Valores por la Vida y bueno, qué gusto, en esta ocasión tenemos la oportunidad de presentarnos con el maestro Gonzalo Humberto Morales Serrano, quien es especialista en orientación educativa, terapias integrales y alternativas, y además es máster en educación. Así que sin duda alguna usted ha vivido muy de cerca los problemas tan fuertes, tan duros que se manifiestan en las escuelas. Así es. Y desde luego esta parte del bullying que tanto ha sembrado en estos últimos tiempos una estela, vamos, hasta de miedo, de terror, de repente, por la intensidad, ¿no?, ya de estas acciones. Sí, desequilibrios emocionales, desequilibrios afectivos, desequilibrios de convivencia, rasgos de antisocial comportamiento en algunas personitas que prefieren no asistir a la escuela que seguir siendo atacados por sus compañeritos. Así es. Y bueno, ante todo este escenario, precisamente, ¿cómo podemos vincular este aspecto de la violencia social, de la violencia? Porque no nada más es la violencia en las escuelas, es una violencia social la que vivimos ya. Completa. Y hoy precisamente estamos platicando un poquito sobre el valor de la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Bueno, pues es ceder, es actuar por mi propia voluntad, es enfocarme un poquito en esa parte. Yo tengo que entender, tengo que aceptar que los otros tienen derechos, que los otros tienen también una valía y tengo que reconocérselas. Maestro, este tema, este valor, ¿es vigente actualmente? No es vigente tanto quizá como hablar de mansedumbre, solo que el contenido de la mansedumbre es muy importante desde el aspecto que nos está diciendo que sí necesitamos ser tolerantes. Quizá la tolerancia es el más cercano a la mansedumbre, pero en función a tener que detener la ira, detener el coraje, porque está enfocado a esta situación en donde todos nos enojamos y todos tenemos el derecho a ser unas personas que manifiesten ese estado de ánimo, esa característica de enfado. El inconveniente es la actitud que se toma ante tal enfado, y la mansedumbre es controlar, es actuar, es reflexionar, es ceder un poco ese coraje por una pequeña reflexión y decir: no voy a atacar, no voy a ofender, no voy a decir algo que pueda lastimar a otra persona, porque esto trae consecuencias. Entonces, en el caso de la mansedumbre es detenerse a analizar qué consecuencias nos puede llevar el no contener, el no dosificar, el no manejar el enojo con algo que solo lo manifieste, pero que no lo exprese en actos ni en comportamientos ofensivos, ¿no? Fíjate que ahorita que hablabas de esta parte y que estás mostrando precisamente esa situación de decir controlar, dominar, esto implica obviamente manifestar actitudes de mansedumbre o de tolerancia, como lo acabas de decir, que es otro de los valores. Pero bueno, en la mansedumbre entonces estamos hablando de que tenemos que haber desarrollado ciertas habilidades, debemos de tener ciertas capacidades. En definitiva sí, porque la mansedumbre, a todos sí nos enseñan de repente a tranquilizar un berrinche, pero bajo ciertas características. A todos nos enseñan de repente a comportarnos con rasgos de respeto, con rasgos de amabilidad, con rasgos de cordialidad, solo que no nos dicen: a ver, no te enojes porque te acaban de ofender, no te enojes por el hecho de que se te rompió algo que te encantaba bastante. No es posible, porque es un acto automático, es totalmente emocional. La cuestión es que sí se tiene que aprender, porque una vez que lo evalúo, o sea, el enfado va a surgir, pero una vez que lo evalúo, ¿qué consecuencias va a tener? Esto es importante en la mansedumbre, la consecuencia que me puede llevar el no atender, el para qué le grito, para qué le ofendo, por qué le tengo que estar diciendo cosas que al rato van a tener consecuencias totalmente directas en mi contra y me van a hacer cierto daño, y un daño a veces que no solo ofendió al que le dije, sino a mí y a los que están cercanos a nosotros, que se dieron cuenta qué tan violento, qué tan ofensivo llegué a ser. Entonces la mansedumbre es ese punto en donde voy a gritar, voy a decir, voy a ofender, pero mejor me detengo a reflexionar. Sí, es algo que tiene que aprenderse, es una habilidad. De hecho es una habilidad. La mansedumbre es un valor representado en habilidades de reflexión, en habilidades de comprensión, en habilidades no de docilidad, sino de aceptación. Entre más aceptas, más puedes llegar a dominar las impulsividades y ser un tanto apto para la mansedumbre. Me llama la atención el aceptas. ¿Qué es lo que tienes que aceptar bajo este argumento que estás dando? Es decir, aceptar esa consecuencia, aceptar que los demás tienen el mismo derecho también a enojarse, y que si tú generas violencia puede terminar en catástrofe. Incluso en el libro de los valores nos está diciendo que el enfado, el enojo, la violencia desmedida genera consecuencias catastróficas y muy severas. Entonces, si yo acepto que no quiero eso,
Voy a empezar a reflexionarlo. Si yo acepto que no quiero hacerte daño, si yo acepto que me va a hacer daño a mí el hacerte daño, entonces acepto todo esto y es como empiezo a decir, bueno, voy a reflexionar, voy a calmarme, voy a dejar de ser ofensivo. Mi hijo hizo algo que a mí no me ajusta, que a mí no me acomoda, que realmente me desequilibró. ¿Sí? Y si le digo eres alguna ofensa, eso va a tener una consecuencia directa en él y en su trayecto de vida y después se me va a regresar. Va a decir, ese día me dijiste y desde ese entonces yo no te quiero, no te aprecio como tal. Sigo respetando como padre, pero no hay algo, me hiciste que me alejara de ti. Es una consecuencia catastrófica para un padre. Entonces, si hay que aceptar que no podemos lanzar la piedra, no podemos lanzar la ofensa, tenemos que aceptar que va a tener consecuencias y tenemos que aceptar que necesitamos ser más habilitados a dejar de crear este tipo de situaciones de violencia, básicamente. Bueno, pues ya está usted escuchando. Es importante precisamente, claro que tenemos derecho a enojarnos, pero es importante saber en qué nivel. Saber en qué momento, cuál es la circunstancia que estamos viviendo y por qué tendríamos o no que aceptar expresar ese enojo, esa ira, porque finalmente, pues lo acaba de decir el psicólogo, eso que usted diga, eso que usted haga sobre una persona, sobre su hijo, sobre su esposa, sobre sus amigos o sobre alguien desconocido ante una circunstancia dada, esto le va a ocasionar a usted un mal propio, aunque en ese momento usted saque la ira contra otra persona, saque la molestia contra otra persona, pero en último usted va también a recibir de vuelta todo eso que virtió y que jamás pudo controlar. Entonces, bueno, los valores nos van a ir ayudando precisamente a conformar ese carácter que nos permita tener el autodominio total, pleno, y sobre todo la conciencia total sobre qué estoy haciendo, dónde lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, con quién lo estoy haciendo, y sin duda alguna usted va a ganar mucho y la sociedad también. ¿Qué nos dice, maestro? Importantísimo ese autocontrol, o sea, ese autodominio de ciertas actitudes. El autocontrol, de hecho, sí es una habilidad social. El autocontrol se va generando a través de que yo mismo voy calmando, yo mismo voy reflexionando, yo voy deteniendo, y es algo que sí se habilita. Se habilita fácilmente, porque yo sé que precisamente hacerte así es muy agradable, pero hacerte así y hacerte así no es agradable para ninguno de los dos. Entonces hago un autocontrol y digo, sí, estoy molesto contigo, me permites calmarme, y después te digo qué me hizo enfadar. Eso es el autocontrol, y se va habilitando día con día. Se tiene que ir haciendo parte de nuestra respiración, de nuestra circulación sanguínea. Se tiene que hacer parte de un yo mismo integral. Porque si el asunto de autocontrolarme, para muchos es solo una palabra, muchos no lo entienden ni lo saben hacer. Ahorita que decías eso de sentirlo hasta en la sangre, entonces podríamos pensar que esa ira que en un momento expresaste hacia otra gente, hacia otra persona en cualquier circunstancia, también tiene repercusiones internas dentro de ti, en tu cuerpo, así es. En la salud directamente, y sobre todo en la salud emocional y social. Y es obvio que sí genera hígado, genera riñones, genera pulmones, genera respiración, genera circulación sanguínea alterada. Y todo eso, si lo vamos haciendo, todo lo visceral puede ir degenerando, puede ir cambiando su funcionamiento. ¿Cómo un valor que ya no está tan nombrado como la mansedumbre podría reinstalarse dentro de los parámetros de la vida social? Actual. Es que es muy claro cuando la gente dice manso. ¿Por qué tengo que ser manso si los demás son agresivos, si los demás me ofenden? Hay que retomar la mansedumbre como esa parte de reflexión. O sea, hay que asociar la mansedumbre como un aspecto fundamental de habilitarme al autocontrol. Si así lo manejamos, el autocontrol, si está vigente, el autocontrol sabemos que es necesario. Yo quisiera abrazar y besar siempre a mi novia, a mi esposa, solo que no puedo hacerlo en todos lados. Tengo un límite. Entonces, ese es autocontrol. No voy a hacerlo siempre, sino en el momento más adecuado. Entonces, tú vas a enojarte siempre, en muchos momentos, pero debes saber que el actuar va a tener un momento determinado. En el afán de vivir bien como sociedades, ¿este valor nos ayudaría? Claro, la sociedad necesita mansedumbre, no gente mansa. Mansedumbre como un concepto más amplio que simplemente ser quieto, que ser pasivo, que ser aislado, que ser alejado. Es mansedumbre, una tranquilidad en ti mismo. Y que desde luego, teniendo tranquilidad en ti mismo, puedes convivir de manera tranquila, de manera armoniosa con los demás, y no generarnos unos con otros problemas, que ya de por sí tenemos bastantes. Pues aquí estamos nuevamente en tu programa Valores por la Vida, y bueno, con mucho cariño, con mucho gusto nos despedimos del maestro. Gracias. Te esperamos para la próxima, ya lo sabes. Recuerda que ante problemas humanos, soluciones humanas. Muchísimas gracias. Hasta luego.